Bendiciones, hermanos, les saludo en el amor del Señor. Un gusto verlos. Quiero también saludar desde aquí a nuestra hermana Estefanía y a sus hijos, y al amigo de sus hijos, que nos alegramos mucho de verlo después de tantos años. Un aplauso para el Señor, amén. Sabemos que esa palabra sembrada en sus corazones da fruto, aunque sea tiempo después. Nos contaba la hermana que la chiquitita, bueno, chiquitita ya está muy alta, pero la más chiquitita de los tres, era ella la que insistía en la casa: mamá, oremos, mamá aquí, mamá allá. Y le damos la gloria al Señor por esos corazones sensibles delante del Señor que le aman con sencillez, amén. Así que me siento muy feliz de verlos. Bueno, como decía Carlito, hoy día me toca compartir la palabra. Espérame un segundito. Ahora sí. Sí, dale más, Carlito. Tú me avisas. Amén. Damos la bienvenida también a todos aquellos hermanos o amigos que nos están viendo por Facebook para poder recibir la palabra del Señor un domingo más. Y hoy día quiero compartir con ustedes una palabra que en realidad es un tema que el Señor ha estado tratando conmigo durante los últimos meses, quizás durante el último año. Y tengo el privilegio de poder compartirlo ahora, ¿cierto? De poder compartir con ustedes algo que el Señor siento yo que ha marcado en mi vida como un antes y un después. Entre paréntesis, Carlito, me hacía un favor, ¿me podías alcanzar la botella de agua? Que se me quedó. Perdón. Bueno, para mí ha sido como un antes y un después esta palabra porque habla de lo que el Señor puede hacer cuando nosotros no podemos hacer nada. Gracias. Y también habla de la responsabilidad que tenemos nosotros después de que el Señor hace algo imposible en nuestras vidas. Esta palabra está basada en Juan 5, en el pasaje del paralítico de Betesda, y así se llama: el paralítico de Betesda, gracia y responsabilidad, porque son esos dos temas sobre los que vamos a hablar hoy. Así que antes de empezar, antes de leer el pasaje, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar al Señor para que sea Él el que pueda marcar esas palabras en nuestros corazones y darnos a entender lo que cada uno de nosotros en nuestro contexto, en nuestro proceso necesitamos entender. Amén. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor. Te doy gracias, Señor amado, por el honor y el privilegio de poder estar aquí hoy, Señor, delante de ti, compartiendo tu palabra, Señor, compartiendo algo que has hablado a mi vida, Señor amado, y que me ha ayudado a permanecer en tus promesas, Señor amado, y que hoy también quiero, Padre Celestial, que mis hermanos, Señor amado, y aquellos que nos están acompañando a través de Facebook, también puedan saber las cosas grandes que tú haces, Señor amado, y cuál es la respuesta también, Señor, para permanecer y perseverar después de que tú haces cosas imposibles en nuestras vidas, Señor. Te doy la gloria, Señor, te doy la honra, Señor, te pido que bendiga, Señor amado, a cada uno de mis hermanos que está aquí, que esta palabra pueda hallar cabida en sus corazones, como así también lo explica tu misma palabra, que pueda ser como una semilla que caiga en un terreno fértil, en una buena tierra que dé fruto, y no una palabra que olvidemos y luego se pierda. Padre Celestial, también te pido a la distancia, Señor, que sigas bendiciendo a Anita con Diego, Señor, a nuestros pastores, a toda la familia pastoral que está en este proceso de salud de la pequeña Ania, Señor, y te damos la gloria por cada avance y milagro que tú has hecho en su vida, Señor amado. Te damos la gloria y la honra, Señor amado, porque eres fiel, Señor amado, porque no dejas a tus hijos desolados, Señor amado, y confiamos en que tú vas a completar la obra que comenzaste, Señor. Te pedimos que tomes el control de todo este tiempo, Señor amado, y que esta palabra, Señor amado, pueda hacer, Señor amado, tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a leer entonces Juan 5, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a leer hasta el 18, para que lo pueda buscar si trajo su Biblia o los chicos lo puedan poner en la pantalla. Me avisan con un amén cuando lo hayan encontrado. Amén. Listo. Leemos entonces. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos.
En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿Quién es el que te dijo: toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Amén. Esta palabra hablaba a mi vida, porque podemos ver claramente en este pasaje a un hombre que cargaba un sufrimiento por 38 años. Que para muchos aquí quizás ni siquiera tenemos 38 años, imagínense eso. Imagínense cargar 38 años una enfermedad con la cual no han podido lidiar. Y no una enfermedad quizás en un contexto en el que lo estaban ayudando, tenía doctores, tenía remedios como hoy tenemos hoy en día. Él estaba en un lugar, en un estanque, en un lugar en donde todas las personas que estaban ahí vivían en una enfermedad. Su contexto era muy triste. Por 38 años este hombre había intentado arreglar su asunto, ¿cierto? Porque existía este asunto en el que quizás no vamos a profundizar mucho, pero se decía, ¿cierto? Culturalmente que bajaba un ángel a las aguas y había un milagro. Pero lo importante aquí es que él veía una posibilidad, ¿cierto? Un agua milagrosa, por decirlo así. Un agua en donde él o tenía que ir solo o podía pedir a alguien que lo llevara. Y él había intentado quizás muchas veces, como lo dice la palabra, poder arreglar este asunto en su vida, pero no lo había conseguido. Y creo que nosotros, por eso esta palabra me hablaba tan fuerte, porque el Señor así me lo ha estado mostrando en mi vida también, y creo que no soy la única, creo que todos en algún punto de nuestra vida nos toca enfrentarnos con algo por lo que hemos estado lidiando muchos años y no lo hemos resuelto. Ya sea una batalla en la carne, un pecado que no hemos podido ponerle punto final y decir hasta aquí se acabó y voy a honrar al Señor con mi vida. Quizás hay una enfermedad, quizás hay una situación o un contexto en nuestra familia, en el lugar en el que vivimos, que se vuelve una carga. Quizás por muchos años me he rehusado a soltar algo que crea un peso en mi corazón. Y creo que podemos identificarnos con el paralítico hoy día. Quizás nosotros también hemos intentado mirar alrededor como el paralítico a ver si alguien lo llevaba al agua y no hemos encontrado nada. Quizás intentamos ir por nuestras fuerzas y tampoco podemos lograrlo porque así como el paralítico que tenía un problema de movilidad no podía llegar por su cuenta al agua y quizás nosotros intentamos solucionar nuestros problemas y tampoco podemos. Y al igual que el paralítico, quizás en muchas de esas áreas de nuestra vida o quizás con toda nuestra vida ha llegado un punto en donde nosotros decimos ya lo intenté, ya busqué ayuda, busqué A, B, C opción y no pasa nada. Así que como ya lo intenté, me rindo. Y ahí estaba el paralítico, por más de 3 décadas, casi 4 décadas, rendido en un lugar en donde su vida cada vez se iba a deteriorar más. Pero de la misma forma en que ese paralítico que ya había perdido toda la esperanza, quizás nosotros en alguna área de nuestra vida también hemos dicho, ¿para qué voy a seguir intentando o ilusionándome con algo si ya no va a pasar nada? Y estábamos como ese paralítico. Y ahí es cuando aparece el Señor y posa sus ojos sobre ese hombre
y le cambia la vida por completo y hace posible algo que humanamente es completamente imposible. Y eso es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros. Sé que el Señor hoy nos está diciendo a través de esta palabra: te veo, conozco tu dolor y quiero sanarte. Sea un dolor físico en el que Él nos pueda ayudar, sea quizás un dolor del alma, algo que no hemos podido perdonar o soltar, o también son las batallas de la carne. A veces también nos dolemos, ¿cierto?, cuando queremos agradar al Señor y no podemos, porque está ahí nuestra carne. Así lo decía Pablo también: yo quiero hacer lo bueno, pero no puedo, porque mi cuerpo como que busca el pecado. Entonces hoy quiero que podamos recibir esta palabra, que podamos tener claro lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida, pero que también tengamos muy claro cómo debemos cuidar aquello que el Señor hace en nuestras vidas. Porque ese momento de sanidad, cuando le dice levántate y anda, es glorioso y es precioso, pero es un tramo de todo el tramo que nos queda en esta tierra, y hay una responsabilidad que nos toca a nosotros cuando el Señor ya ha hecho lo imposible. En los primeros versículos, del 2 al 7, vemos la primera parte de este relato. Yo le puse como título la imposibilidad de sanarnos solos. Entonces vamos a recordar que en los versículos del 2 al 7 está el paralítico, ¿cierto? Lo vemos en este lugar lleno de personas con diferentes enfermedades, como mencionábamos: ciegos, cojos, paralíticos o inválidos. Y aquí quiero, hermano, que podamos cada uno también acercar la palabra a nuestras vidas. Quizás no todos estamos pasando problemas de salud, o quizás sí, pero no son estos. Pero cuando nosotros aplicamos la palabra a nuestra vida, también tenemos que ser honestos, por decirlo de alguna forma, con el Señor y ver en dónde sí la palabra se aplica. Quizás físicamente podemos ver, quizás físicamente podemos caminar sin ningún problema, pero quizás, como decía recién, espiritualmente estamos cojeando. Quizás emocionalmente estamos ciegos y no podemos ver algo. Por lo tanto, por ahí también va la palabra. Habían personas con carencia, con dolor y con miedo, porque sea un dolor interno o externo, incluso si es una enfermedad física, queramos o no, igual eso termina afectando nuestro corazón. A veces nos pobla de miedo, de angustia, de qué va a pasar, cómo lo voy a resolver, y termina afectando nuestra alma. Esta escena nos muestra una realidad hoy en día que no solo que se vive tanto fuera, con las personas que no conocen nada del Señor e intentan buscar a veces soluciones. Como decía, aquí había un milagro, por supuesto, en los enfermos que bajaban al agua, pero ellos, como para ponerle un nombre, básicamente hacían como, por decirlo así, lo hacían más místico el decir que bajaba un ángel. Y quizás hoy en día hay personas que reconocen que hay milagros que pueden pasar, pero buscan soluciones en lo místico, donde no está el Señor ahí en primer lugar, y buscan quizás, y me atrevo a decirlo porque lo hemos visto tantas veces, ¿no? Cuando buscan, no sé, leerse las cartas del tarot, o hablan de las energías, o de los signos zodiacales, y buscan una solución. Están buscando una solución porque tienen un dolor, pero están buscando una solución en un lugar que no es el Señor. Y por lo tanto, así como el paralítico, 38 años esperando, no encontró una solución. Y es una realidad que ocurre fuera, en el mundo, pero también puede ser una realidad que ocurre hoy dentro de la iglesia con nosotros. A veces, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, buscamos soluciones, pero que no son el Señor. Buscamos quizás apoyarnos, ya sea de, como mencionaba recién, de otras cosas. Buscamos también quizás nuestras propias fuerzas. Voy a hacerlo porque yo puedo, hasta donde yo puedo. Voy a usar mis fuerzas, ¿no? Yo ya soy así, soy asá, entonces yo lo voy a hacer. Y es que eso también está mal, porque el Señor no nos llama a luchar con nuestras fuerzas. Él nos dice que Él es nuestra fortaleza. Amén. Y también, así como hablaba el paralítico que decía, o a veces espero que alguien me tome y me lleve al agua. A veces también nosotros ponemos nuestra esperanza en un ser humano tan frágil como nosotros. Y eso también está mal. Sí, el Señor nos llama a vivir en comunidad, a poder apoyarnos unos con otros, a estar orando por nuestro hermano, a poder extenderle la mano si necesita ayuda, a estar como familia. Y eso está muy bien. Pero cuando nosotros esperamos que un ser humano igual a nosotros supla nuestras necesidades internas o externas, ahí es donde caemos en problemas, porque estamos poniendo una carga en alguien que, al igual que nosotros, no se las puede todas y va a fallarnos. Y cuando nos falle, nos vamos a sentir decepcionados, vamos a sentir que otra vez estamos en lo mismo. Y así.
Entonces, aquí es lo primero que vemos es eso, la imposibilidad de sanarnos nosotros mismos por nuestras propias fuerzas o por las fuerzas humanas de otra persona. Podemos ver entonces que este hombre llevaba ahí muchos años y, como lo digo, nosotros también nos podemos sentir identificados con él. La Biblia no dice que él estuviera así de nacimiento, y cuando hay situaciones así la Biblia lo aclara, y quizás este hombre había vivido años de su vida sano y en algún punto su vida se deterioró, se quebrantó y no volvió a ser lo mismo. Y quizás a nosotros también nos pasó que vivimos alguna cosa en nuestras vidas, sea algo que hayamos hecho nosotros, sea algo que vivimos injustamente, quizás alguien nos dañó y llevamos años también cargando con ese peso. Podemos imaginar quizás la frustración, la angustia y la desesperanza de este hombre, porque vemos su soledad cuando él dice, no tengo quien me meta al estanque. Y también vemos su impotencia, su imposibilidad de actuar cuando dice, entre tanto que yo voy, otro desciende más rápido y entra. Y yo me pierdo la bendición. Como decíamos, existían estas dos formas de poder salir del problema, por decirlo así, y ambas formas no le funcionaron a este hombre. Y quiero que nos hagamos una pregunta retórica hoy día entre el Señor y nosotros mismos. ¿Llevamos tanto tiempo sosteniendo algo en nuestra vida que nos detiene, al igual que el paralítico? ¿Hay alguna situación en nuestros corazones que no hemos dejado ir? ¿O una lucha interna con nuestra carne que no hemos podido ganar? Quizás un duelo que nos hemos resistido en el Señor a decir, Señor, si fue tu voluntad, yo la acepto. Quizás me dolió, pero yo lo acepto. Quizás tenemos el corazón roto por diferentes razones. Quizás alguien lastimó nuestros sentimientos, nuestro valor quizás. Quizás tenemos una marca de rechazo. Quizás por años hemos sentido que no somos amados o aceptados como se supone que deberíamos serlo. A veces suele que nos comparamos con los demás y decimos, pero a fulano o a fulana le va muy bien. ¿Por qué a mí no? Y esas cosas comienzan a ser una carga, un peso en nuestros corazones. Quizás hay una falta de perdón, quizás alguien nos ha hecho algo y quizás ni siquiera nos damos cuenta de lo amargado que estamos con eso. Y eso es algo que nos detiene y nos imposibilita de caminar en los planes que tiene el Señor para nosotros porque no hay libertad. Aunque nosotros a veces podamos decir, no, si yo estoy muy bien. Pero si hay un peso en nuestro corazón que no nos hemos dado cuenta, como ese pasaje que dice la pastora, que lo repite mucho, no me acuerdo dónde está, pero es, líbrame de los que son ocultos, de los pecados que me son ocultos. Hay tantas cosas en nuestras vidas que quizás llevamos cargando igual que el paralítico por 38 años y ni siquiera somos 100% conscientes, porque cuando el Señor nos intenta alumbrar, nosotros decimos, no, por ahí no es. No, eso, yo estoy bien, no necesito ayuda. ¿Y qué hacemos? Nos volvemos a hundir otra vez, nos volvemos a, por decirlo de alguna forma, tomando la ilustración, a sentar en nuestro lecho y negarnos a caminar. Cuando el Señor a veces comienza a dar luz para mostrarnos en dónde tenemos que sanar. Porque sanar también es muy doloroso. Quizás hemos intentado en nuestras fuerzas entrar al agua para ser libres y no hemos podido. O hemos intentado depender de otro ser humano tan frágil como nosotros, como decíamos recién, y tampoco hemos visto resultados. Si a usted le ha pasado eso, si usted se siente quizás identificado con esa palabra y piensa, quizás me está pegando fuerte y sí, quizás estoy batallando con mis propias fuerzas, quizás puse mi esperanza en algo o en alguien que no debía, quizás por años me he rehusado a aceptar que tengo que trabajar un área de mi vida. Hay otra parte de este relato que es el segundo punto que nos va a traer un alivio y una paz tremenda, que es la gracia de Dios en nuestras vidas. Después de que Jesús lo encuentra al paralítico y ve su dolor, ahí dice que Jesús supo cuánto tiempo llevaba este hombre postrado, le pregunta, ¿quieres ser sano? Y hoy el Señor nos está preguntando eso a nosotros. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano de tu corazón roto? ¿Quieres ser, y lo vamos a aplicar a todo lo que mencionamos recién, ¿quieres ser sano quizás de tu pecado? Que en sí el pecado no es una enfermedad, es una decisión que nosotros tomamos, pero cuando hemos insistido tanto tiempo en pecar, se vuelve una fortaleza en nuestra vida y no es tan fácil desecharlo. El Señor nos pregunta, ¿quieres ser libre de ese pecado por el cual no te has podido librar por años? ¿Quieres ser sano quizás de la herida de rechazo que tienes de hace décadas y que quizás incluso está marcando hasta tu identidad y no te das cuenta? ¿Quieres ser sano quizás de ese rencor o de esa envidia o de ese odio o de ese dolor
¿Quieres ser sano quizás de no poder controlar tus impulsos y explotar en rabia? Todas aquellas cosas que nosotros ya perdimos el control, el Señor hoy nos pregunta, ¿tú quieres ser sano? ¿Quieres ser libre? ¿Quieres poder caminar conmigo? Y el paralítico le responde, Señor, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy y otro desciende antes que yo. El Señor le está preguntando, ¿quieres ser sano? Y el paralítico todavía tiene la mente en lo que él puede o no puede hacer, o en lo que otra persona puede o no puede hacer. No se daba cuenta, obviamente, porque no le había reconocido que estaba frente a alguien que no le preguntaba si él podía o no podía ser sano. No le estaba preguntando, ¿tienes la capacidad de hacerlo? El Señor le estaba preguntando, ¿quieres ser sano? Porque él tenía una respuesta y un poder mayor que el que tenía el hombre paralítico, que ya por 38 años vimos que no pudo resolver su problema. Entonces, en ese momento de gracia, el Señor le responde, sin esperar incluso que él le dijera, sí, quiero ser, o sí, te creo. Quizás el hombre todavía seguía turbado en esa idea de, pucha, yo no puedo, los de mi lado me abandonaron, ya no hay nada que hacer. El Señor no esperó, y eso es algo precioso porque el Señor, cuando aparece en nuestras vidas y nos ofrece esa sanidad, no siempre espera a que estemos listos o a que sepamos todo. El Señor simplemente declara su gracia sobre nuestras vidas, extiende su mano. Quizás nosotros nos sentimos ahogados hasta más arriba del cuello, que ya no podemos respirar con nuestros problemas o esas situaciones que no sabemos a quién contárselas. Quizás hay cosas que jamás hemos dicho en voz alta. Quizás cosas que nos pesan tanto, que nos da vergüenza que nuestros amigos o nuestra familia lo sepan, porque pensamos, y así el enemigo también turba nuestra mente, es que te van a ver diferente, es que ya no te van a querer, es que te van a rechazar, es que ya no te van a ver igual, es que quizás te van a tener miedo si saben por lo que estás pasando. Y así el enemigo nos intenta hundir. Y así estaba este hombre viendo lo que podía o no podía hacer. Y ahí, en ese momento, es cuando el Señor va y declara esa palabra de gracia bendita: levántate, toma tu lecho y anda. 3 cosas que este hombre no podía hacer. No podía levantarse, y si no podía levantarse no podía tomar su lecho sobre el cual estaba postrado, y mucho menos podía andar, no podía salir de ese lugar. Para andar él tenía que moverse de ese lugar, de ese estanque lleno de enfermedad, para ir a otro lugar. Y es aquí cuando vemos lo que el Señor hace en nuestras vidas. La descripción de gracia literalmente es recibir algo que no merecemos, algo por lo que no hicimos mérito para conseguirlo, sino que se nos fue otorgado por amor, por el amor del Señor. Y eso es lo que vemos en este pasaje. Vemos la gracia de Dios dándole una oportunidad a un hombre que había perdido todas las esperanzas y que por sí solo no iba a poder salir del estado en el que estaba. Así que si usted en algún momento ha pensado, ya estoy frito, ya no puedo con esto, ya fue, lo intenté, busqué ayuda, le hablé a alguien, intenté por mi fuerza, no sé, me fui a leer las cartas, qué sé yo, cualquier cosa que, por cierto, entre paréntesis, jugar con esas cosas es muy peligroso. No es solo algo que esté mal delante del Señor y que a Él no le agrade. El mundo de las tinieblas, no nos metamos ahí, hermano. Honremos al Señor y solo busquémosle a Él. Solo como paréntesis, solo Él puede sanar. Lo demás puede traer un alivio momentáneo, pero las consecuencias a pagar son muy malas. Bueno, la cosa es que así estaba este hombre. Entonces, si usted en algún momento se ha sentido así, yo me he sentido así, por eso esta palabra me impactó tanto, porque habían cosas con las que yo había luchado por muchos años y yo decía, no puedo librarme de esto. He recibido consejos, me han ayudado, sé en teoría lo que tengo y lo que no tengo que hacer, pero no puedo ejecutarlo, no me sale. No puedo reaccionar como debería reaccionar, mi mente me traiciona y comienzo a sobrepensar cuando estoy en momentos de crisis o en esos momentos en donde yo lo veía así, los demás quizás no les cuesta tanto, ellos podrían reaccionar de una manera normal. ¿Por qué a mí me angustia tanto y por qué me paraliza? ¿Por qué me quedo como imposibilitada de hacer la voluntad del Señor o de agradarle al Señor? Y al contrario hago lo que a Él no le agrada y reacciono de una forma en la que a Él no le agrada. Yo me sentía así. Y quizás ustedes también se han sentido así, pero esta palabra es el reflejo de que, aunque nosotros nos sintamos muy, muy, muy abajo en el estanque, muy lejos del agua milagrosa, que nos sintamos muy imposibilitados, o sea, el paralítico no es que tenía una pierna mala y caminaba más lento, él no podía caminar, no podía simplemente, era un no completo, absoluto, una imposibilidad. Pero ahí el Señor nos encuentra. Aquí vemos en estos versículos del 6 al 9 cómo el Señor pone su atención
sobre un hombre que había sido olvidado por los demás, por su entorno, porque él decía que nadie lo ayudaba. Vemos a Jesús poniendo sus ojos sobre un hombre que había perdido toda esperanza. Y cuando Jesús lo vio, supo todos los años que él llevaba enfermo y se acerca con esa pregunta bendita que les decía, ofreciéndole lo que ese hombre jamás pensó recibir, porque ya se había rendido. ¿Quieres ser sano? Como decíamos, ¿cierto? El hombre le responde con esta excusa, pero que en realidad es porque él no veía más allá, él no tenía esa visión de, estoy frente al Hijo de Dios hecho hombre, entonces él me va a sanar. Él no tenía idea frente a quién estaba hablando. Y pone estas excusas, ¿cierto? A veces vamos a atravesar estas situaciones en donde podemos sentir que perdemos nuestras fuerzas y ya no dan para más. Y en cierto punto eso está bien, hermanos, porque hay situaciones en nuestra vida o hay periodos que el Señor va a permitir en nuestra vida para enseñarnos a depender de Él. No todo el tiempo nos vamos a sentir invencibles, porque no lo somos. Y el Señor va a permitirlo porque cuando nosotros somos débiles, su fortaleza crece en nosotros. Cuando nosotros somos débiles y lo aceptamos, su poder se perfecciona en nuestra debilidad y Él hace un trabajo en nosotros que nosotros no podemos hacer. Cuando nosotros nos creemos invencibles, estamos perdidos. Pero cuando nosotros vamos delante del Señor y nos vemos así y somos honestos delante de Él y somos honestos también sobre aquellas cosas que no están bien en nosotros, ahí el Señor puede trabajar mucho. Pero si no le abrimos la puerta, el Señor, como esa frase, el Señor es un caballero, Él no nos va a obligar a nada. Amén. Pero el Señor tampoco nos va a dejar estar más tiempo del que debemos estar en un lugar para aprender. Y pronto traerá su respuesta, sea un lugar en el que nos encontremos ahora, porque el Señor está haciendo una obra en nosotros o por algo que nos ocurrió y que no ejecutamos nosotros, no es como una consecuencia, sino que algo que nos pasó injustamente, por decirlo de alguna forma, como también cuando nosotros hemos actuado mal y hemos pecado delante del Señor y estamos viviendo esas consecuencias. El Señor también aparece con gracia para poder restaurarnos y perdonarnos. Cuando nosotros queremos rendirnos, el Señor, cuando nosotros nos sentimos así, por ejemplo, con el pecado, no, yo pequé, entonces estoy viviendo mis consecuencias, el Señor, sea algo que hayamos hecho nosotros o que nos hayan hecho a nosotros, el Señor no quiere que vivamos estancados en ese estanque, que no quiere que vivamos paralizados ni limitados espiritualmente hablando y en todas las áreas de nuestra vida. El Señor quiere que nosotros crezcamos y que nos vaya bien en el sentido acorde a su voluntad. Tampoco vamos a decir, Señor, si tú quieres que me vaya bien, ¿por qué no tengo mucha plata y un auto genial? Porque hay cosas que son acorde a la voluntad del Señor, acorde a lo que Él quiere hacer en nosotros y a través de nosotros también para compartir su palabra. Pero el Señor sí quiere que nos vaya bien. A veces nos preguntamos cosas humanas que quizás está bien preguntárselas. ¿Por qué no tengo, por ejemplo, una casa propia? Y tengo que estar pagando arriendo, moviéndome de un lado para otro. Si el Señor quiere que nos vaya bien, claro que sí, pero el Señor también tiene un propósito en todas las cosas que Él permite que pasen en nuestra vida. ¿O por qué, por ejemplo, no pude cumplir mis sueños? ¿Por qué no pude obtener esta cosa? ¿O por qué no pude ir a tal lugar? ¿O por qué no me pude convertir en esto? Quizás tenemos esas dudas también y está bien. Podemos preguntárselas al Señor. Podemos preguntárselas y decirles que quizás en algunas cosas nos sentimos limitados y paralizados, pero también escuchar y poner atención a su respuesta. Porque a veces pueden ser cosas que el Señor quiera cambiar y nos está preguntando, ¿quieres ser sano? Y quizás hay otras cosas en las que el Señor nos está permitiendo permanecer ahí para aprender. Como decíamos recién, dependencia de Él, reconocer que no somos capaces de todos para transformar nuestro carácter. El Señor también usa las dificultades. Cuando digo que el Señor quiere que nos vaya bien y que salgamos del estanque, tampoco significa que todos nuestros problemas van a desaparecer. Y cuando nosotros admitimos que anhelamos ser cambiados en algún área de nuestras vidas, pero sentimos que no podemos, esta palabra nos recuerda que el Señor hoy nos está diciendo, estoy trabajando en ti. Amén. Esta palabra nos está recordando que por fe Él nos manda a levantarnos y tomar aquello sobre lo que estábamos postrados y movernos y caminar lejos de aquel lugar en el que nos encontró.
Si hoy nuestra lucha es con nuestro carácter, con el pecado, el Señor nos habilita. Eso es lo que hizo el Señor con el paralítico. Lo habilitó para moverse. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros hoy. Nos habilitan, hace posible algo en nuestra vida para cambiar algo en nuestro carácter, para cambiar algo en nuestra relación con Él, para cambiar algo en nuestra relación con nuestra familia o nuestros amigos que quizás daña a los otros y no hemos podido cambiarlo. El Señor hoy nos habilita para poder hacerlo. El Señor no esperó a que el paralítico estuviera parado para decirle, ya, ahora sí anda. Lo vio postrado, imposibilitado, y Él declaró una palabra de verdad, de sanidad. Levántate, toma tu lecho y anda. Y eso es lo que el Señor nos está diciendo hoy. Quizás no nos sentimos listos, quizás no vemos resultados, no vemos una salida, no vemos nada en nuestra vida, pero por fe recibimos esta palabra, que hoy el Señor nos está diciendo, levántate, toma aquello sobre lo que estás postrado y muévete. Y cuando le creemos y caminamos en fe, las cosas comienzan a pasar. Como decíamos, quizás podemos estar atravesando muchas cosas, pero para el Señor no hay límite. Él puede, por ejemplo, si a nosotros nos cuesta decir la verdad y tenemos un problema con la mentira, el Señor nos habilita hoy para comenzar a decir la verdad, para comenzar a ser honestos. Si, por ejemplo, a mí me cuesta alegrarme por el otro, el Señor nos habilita hoy para tener un amor genuino con mis hermanos. Por ejemplo, si a mí me cuesta vivir en santidad y hay un pecado en el que caigo una y otra vez, hoy el Señor, y recíbalo por fe, hermano, hoy el Señor nos habilita para detenernos delante del pecado, darnos media vuelta y caminar hacia Él, haciendo uso del dominio propio que nos ha dado también. Y no solo nos habilita, sino que también nos da ese mandato de anda, muévete, sal de aquí, no te quedes donde mismo. Y es aquí donde está el último punto de esta prédica. Como decíamos, el título cierto era El paralítico de Betesda, gracia, y ya vimos la gracia del Señor en nuestra vida. Cuando nosotros no podemos hacer nada, Él actúa. A veces nosotros ni siquiera sabemos cómo pedírselo, pero el Señor da lo que necesitamos. Y está la responsabilidad, que esa parte nos toca a nosotros. Y esta parte es muy importante, hermanos. Vamos a explicar un poco, ¿cierto?, el pasaje en lo que está ocurriendo todo esto, que son los versículos, es el versículo 14 en específico, cuando el Señor le dice al paralítico, dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. En las circunstancias en las que estaba ocurriendo toda esta historia, estaban persiguiendo a Jesús. Por lo tanto, Jesús, después de sanar a este hombre, no pudo quedarse con él conversando, explicándole quizás cómo va a ser su vida ahora. Él tuvo que moverse y salir. Y el paralítico en ese momento queda con la bendición del milagro, pero no sabe nada más. Y después el Señor lo encuentra. Y lo encuentra en el templo, y este es un paréntesis que se relaciona mucho con lo que hablábamos arriba, cuando el Señor nos dice, ya, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando el Señor lo vuelve a encontrar, no lo encuentra en otro estanque, no lo encuentra, no sé, en cualquier lugar de perdición. Lo encuentra en el templo de Dios, en la casa de Dios, en la casa de oración, en donde él podía adorar a Dios y crecer. Amén. Y le da estas palabras, ¿cierto? Mira, has sido sanado, no peques más porque puede venir de alguna cosa peor. Y hay algunos estudios que dicen que quizás este hombre estaba viviendo esta situación de ser paralítico porque en algún punto de su vida el pecado provocó eso sobre él. Por lo tanto, eso también nos llama a nosotros a ser cuidadosos sobre no menospreciar lo que el pecado puede hacer en nuestras vidas porque nos puede paralizar. También hay cosas, como decíamos recién, que quizás no son nuestra responsabilidad, son cosas que vinieron de afuera, pero sea cual sea el caso, sabemos que tenemos la responsabilidad de cuidar lo que el Señor ya hizo en nosotros, sea que nos haya librado de una herida o de algo que nos hicieron, como también si el Señor ya nos tomó y nos sacó del estanque en donde estábamos todos enfermos y nos hace movernos, entonces nuestra responsabilidad ahora es cuidar eso. Además, imaginémonos por un momento que este hombre volvía a sus caminos antiguos. No menciona por qué pecado había él quizás enfermado, pero imaginémonos que volvió a eso mismo. Qué terrible hubiera sido volver a encontrarnos a ese hombre en el estanque, quizás con horas o un día
de sanidad, pero volver a verlo en la misma situación. Imposibilitado, desesperanzado. Y no solo porque, como en la primera instancia, quizás aún no había conocido al Señor, sino porque habiéndolo conocido y habiendo disfrutado ese milagro de libertad, volvió donde mismo. Yo me lo imagino como que se me aprieta el estómago de pensar, no, qué terrible. Pero así nosotros también muchas veces hacemos lo mismo. El Señor nos da una salida, nos provee lo que necesitamos, hace un cambio en nuestro carácter, comienza a hacerlo, pero nosotros lo descuidamos y terminamos volviendo donde mismo. Gracias al Señor que eso no fue así y que este hombre tomó la oportunidad que Dios le estaba dando para ser libre y se levantó en obediencia y caminó al mejor lugar en el que él podía estar, que era la casa del Señor. Y aquí está esta aplicación para nosotros que es muy importante de resaltar. Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar el regalo. La gracia viene primero, es algo que nosotros no merecemos y el Señor hace en nuestra vida, pero hay algo que sí nos toca hacer, que es cuidar eso. Quiero leerles 2 pasajes que pueden complementar este punto. Hay uno que está en la NTV, si es que los chicos lo tienen, genial, pero si no lo leo yo aquí. Es 2 de Pedro 2:20 al 22. 2 de Pedro 2:20. Aquí. Súper, gracias. Dice entonces, en este contexto Pedro está hablando de los falsos maestros que hacían caer a los creyentes nuevos y los hacían caer en el pecado otra vez. Y él dice, y cuando la gente escapa de la maldad del mundo por medio de conocer a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero luego se enreda y vuelve a quedar esclavizada por el pecado, termina peor que antes. Lo mismo que dijo el Señor. Les hubiera sido mejor nunca haber conocido el camino a la justicia, en lugar de conocerlo y luego rechazar el mandato que se les dio de vivir una vida santa. Demuestran qué tan cierto es el proverbio que dice, un perro vuelve a su vómito, y otro que dice, un cerdo recién lavado vuelve a revolcarse en el lodo. Conocer y experimentar la obra del Señor en nuestra vida, aunque sea algo inicial, o llevemos años en el Evangelio, cuando hemos visto al Señor hacer algo en nuestras vidas y volver atrás, es igual a bañarnos y ensuciarnos al tiro. No sé aquí quién tiene perros, yo tengo 2 perros. Suele pasar con los perros, aparte del vómito, como dice ahí, que cuando uno los baña quedan 10 de 10 limpiecitos, con olor a champú. ¿Qué hacen los perros? Salen y se revuelcan en lo primero sucio que encuentran, en cosa de instinto animal por los olores, qué sé yo. Pero da una rabia porque uno estuvo ahí peleando con el perro, bañándole, limpiándole la oreja, las patas, todo, y sale el perro limpiecito y se va a meter al barro otra vez. ¡Qué frustración, qué rabia! Suena quizás duro, pero así es como nos vemos nosotros cuando el Señor nos empieza a dar libertad en algo, empieza a hacer una obra en nuestras vidas, nos empieza a alumbrar, y llega un punto en el que nosotros decimos, ay, gracias, pero no, la verdad es que no me importa tanto. Es como que si le dijéramos eso, gracias por ese momento de alivio, pero permanecer en libertad no me interesa tanto, así que yo me voy, gracias Señor. Es como que dijéramos algo así. Quizás ninguno lo hace así conscientemente, pero en nuestras vidas así se ve el resultado. Y voy a leer también Filipenses 2:12, esa la voy a leer en Reina Valera. Porque aquí está la respuesta y el consejo que debemos seguir para avanzar y permanecer y perseverar en la obra que Dios hizo en nuestras vidas como el paralítico. Voy a leer entonces Filipenses 2:12 y 13. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Cuando nos dice, ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor, el Señor nos está dando esa responsabilidad de trabajar e invertir en lo que Él ya hizo.
el Señor nos ha dado una vida nueva, el Señor, y aunque le conozcamos hace muchos años, el Señor sigue haciendo cosas en nuestra vida ahora, y ahora nos sigue librando de cosas, y ahora sigue transformando nuestras vidas, y ahora sigue moldeando nuestro carácter. Entonces, cuando ya hemos recibido esa obra en nuestras vidas, sea desde el momento 1, cuando recién le conocimos, o ahora, después de 10, 15, 20, 30 años de conocerle, ahora aún hay algo que cuidar. Con temor y temblor, con reverencia, sabiendo que lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas no es cualquier cosa. Si el Señor nos está permitiendo romper cadenas en algo que por años luchamos, hermanos, esa es su puerta de salida. Úsela. No se devuelva, no piense, a lo mejor después va a haber otra oportunidad. Porque los que salimos perdiendo somos nosotros. Ocupémonos en nuestra salvación. Ocupémonos en todo lo que el Señor hace en nuestra vida, porque a veces cuando hablamos de salvación pensamos en ese primer momento cuando fuimos salvos y nacimos de nuevo. Pero en realidad toda nuestra vida aquí en la tierra es una tarea que el Señor nos ha dado de cultivar y de cuidar para su gloria, para honrarle. Es como cuando usted le da un regalo a un ser querido, a un ser amado. ¿Usted qué espera que haga esa persona con el regalo? Si le da algo a su mamá, a su papá, a sus hermanos, qué sé yo. Uno esperaría que lo cuiden, ¿o no? Si uno regala, no sé, una planta, un peluche, algo de ropa, y uno esperaría que la persona lo cuide, no sé, riegue la plantita, claro. Pero, por ejemplo, si yo veo a alguien que le regalé algo y después veo esa cosa en el suelo, toda pisoteada, llena de tierra, ¿cómo me voy a sentir? Terrible, yo lo compré con cariño, qué sé yo, o lo hice, hay regalos que se hacen a mano, eso duele más, yo creo, cuando uno hace algo a mano y quizás se ve deteriorado. Y si bien el Señor no va a dejar de ser Dios, porque nosotros desperdiciamos la oportunidad que Él nos da, por supuesto que tiene sentimientos y Dios también se entristece. Cuando nosotros pecamos, la palabra dice que el Espíritu Santo se entristece. Imagínense si nosotros nos sentimos algo así con un regalo material que puede estar o no estar. ¿Qué hacemos nosotros con el corazón del Señor cuando Él al fin nos está dando libertad en aquello por lo que hemos estado años estancados y nosotros lo menospreciamos? Debe ser doloroso y no queremos ofender el corazón del Señor. Amén. Por lo tanto, eso es lo que aquí tenemos el mandato de lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que cuidemos y nos ocupemos, que nos involucremos realmente, no como una vez a la semana, de vez en cuando. Ocupaos en vuestra salvación, inviertan tiempo, memoricemos la palabra del Señor, pasemos tiempo con el Señor, dejemos que la palabra nos desarme y muestre todo lo que está mal en nosotros. Eso es ocuparse de nuestra salvación. Ocupémonos de ir a la acción. Obviamente también necesitamos que en lo interno el Señor nos transforme, el Señor nos transforma desde adentro hacia afuera. Pero no lo dejemos ahí de al lado como que, sí, el Señor está haciendo algunas cosas en mi vida. Invirtamos nuestra vida, ocupémonos en aquello que el Señor está haciendo. Y demostrémosle al Señor, en el buen sentido, por supuesto, demostrémosle al Señor que nos importa lo que Él hizo con nosotros. Con reverencia, con amor, hagamos todas las cosas. Tomemos la palabra y veamos qué consejo nos da el Señor cada día. Ama a tus hermanos, perdona, camina en integridad. Estoy parafraseando, por supuesto. Pero cada pasaje tiene un principio que debemos aplicar hoy en nuestras vidas. Para que así hagamos lo que al Señor le agrada. Para que así cuidemos el regalo que Él nos hizo. Amén. Acá hay un ejemplo. Por ejemplo, si yo crecí con una herida de rechazo en mi corazón, y me ha costado quizás sentirme valioso delante del Señor, sentir que mi vida vale, que soy importante. Y el Señor me ha mostrado su amor y el valor que Él define para mí. No lo que definen los demás, no lo que defino yo misma, sino lo que el Señor en su cruz, muriendo por mí, Él nos muestra cómo Él definió así nuestro valor. Entonces mi trabajo ahora es recordarlo con su palabra y tomar buenas decisiones que aporten a esa verdad de Dios sobre mi vida, y así con cada una de las situaciones de nosotros. Nuestro trabajo ahora es meternos en la palabra para alimentarnos del pan que el Señor nos da y poder tener suministro, pasar tiempo con el Señor para tener suministro y entonces cuidar lo que Él nos ha dado. Y mientras cuidamos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas, vamos a ser capacitados también para que el día de mañana, cuando veamos a alguien que está pasando por las mismas que nosotros,
nosotros como con bases, con argumentos podamos decirle, el Señor sí salva, el Señor sí sana, el Señor sí puede sanar tu corazón, el Señor sí te puede dar un propósito. No porque una vez yo lo sentí, después lo abandoné y no cuidé el regalo, sino porque hasta el día de hoy persevero en lo que el Señor ha hecho en mí y yo te lo puedo ser testimonio de eso. Porque el Señor quiere usar eso también, todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, no solo para que nosotros estemos en nuestro metro cuadrado como felices y contentos. Al Señor le importa nuestro bienestar, sí. ¿Tiene plan de bien para nosotros? Por supuesto que sí. Pero no todo es tan limitado así. El Señor quiere que eso también sea un reflejo de su amor, que nosotros le demos la gloria a Él y que podamos usar eso para bendecir a otros y para que otros lo vean y para que otros paralíticos que están en otros estanques también sepan que hay alguien que les dice levántate, toma tu lecho y anda. Por eso es tan importante cuidarlo. Bueno, y para terminar, hermanos, recordamos todo lo que dice esta palabra. Primero, que el Señor no es indiferente a nuestro dolor. Y gloria al Señor por eso. Porque quizás muchas veces cargamos con cosas ocultas que no les decimos a nadie, como el paralítico, por años quizás, sintiéndonos o poca cosa, o angustiados, o sin poder ser libres. Pero Él conoce mejor que nadie lo que nosotros vivimos. Y hoy nos vino a recordar que lo que para nosotros como seres humanos es imposible, aquellos que no pudimos vencer por nuestras fuerzas, Él con su amor viene hoy a sanar, a derribar aquellas fortalezas, a libertarnos de aquellos de lo que somos esclavos. Y gloria al Señor por ese amor inagotable, por ver nuestra necesidad, por no ser indiferente, así como vio al paralítico y Él supo todo lo que él había sufrido, los años por los que él había atravesado ese sufrimiento. El Señor así hoy nos ve. Y aunque a veces nosotros no sepamos ni cómo expresarle lo que nos asusta, lo que nos detiene, los miedos que tenemos, Él viene y declara esa palabra de sanidad sobre nuestras vidas por gracia, por amor. Y para que nosotros podamos seguir disfrutando de esa bendición, para que podamos cuidarla y mantenerla durante el tiempo hasta que el Señor venga y un día podamos presentarle como el siervo bueno y fiel. Mira, Señor, tú pusiste esto en mis manos y yo con tus fuerzas lo trabajé y ahora te traigo esto. Una vida consagrada al Señor y transformada, diferente a como Él nos encontró. Necesitamos ser responsables de vivir vidas consagradas e íntegras, aunque nadie nos vaya a acusar, aunque cuando estemos cometiendo pecado quizás nadie va a estar ahí al lado de nosotros, ni nuestra familia, ni el líder, ni el pastor, pero por integridad nosotros decidimos honrar al Señor. Y adorándole, viviendo en santidad, pero también confiando y creyéndole, adorándole con nuestra vida y sabiendo que Él es poderoso de hacer cosas que son imposibles, pero que si Él las hace posibles es para glorificarlo, para que su nombre sea exaltado, para que otros le conozcan y para cumplir su propósito eterno. Porque si el Señor salió a nuestro encuentro, nos sanó y nos llama a la santidad, es porque algo Él quiere hacer con nosotros. Amén. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? Perseverando, disfrutando de su gracia, pero aplicando la responsabilidad también. Amén. Vamos a orar para poder terminar este tiempo. Y quiero que ahí en sus puestos cada uno vamos a hacer 2 oraciones, o vamos a tener 2 énfasis en esta oración. Amén. Si usted se siente como el paralítico, que jamás ha recibido una mano en años, en tiempo, y está sufriendo algo, vamos a orar para que el Señor traiga esa libertad en su vida y para que usted pueda levantarse, tomar su lecho y andar. Amén. Esa es la primera parte. Vamos a orar para que usted pueda ver esa gracia del Señor en su vida y aunque sienta que quizás nunca ha visto resultados, los va a ver por fe. Por fe el Señor le va a hacer libre y Él va a transformar su vida con planes mayores a los que usted tiene en mente. Y también vamos a orar por si alguno de nosotros en algún momento salió del estanque, pero nos enredamos y volvimos al lodo, como decía la palabra. Así que vamos a orar y sea cual sea su caso, usted derrame su corazón delante del Señor. El Señor ahora está aquí, su presencia siempre está con nosotros y el Señor lo está viendo y está viendo esos 38 años de estar estancado, paralizado en su vida, porque Él no es indiferente a nuestro dolor. Padre Celestial, vengo delante de tu presencia, Señor, dándote la gloria, Señor. Te doy gracias, Padre amado, por
todo lo que tú haces en nuestra vida. Señor, primero te doy gracias porque estamos aquí en tu casa, Señor, porque estamos en tu presencia, Señor, porque tenemos el privilegio de escuchar esta palabra y de recibirla por fe, de saber que ese quieres ser sano y ese levántate es para nosotros. Te damos gracias, Señor amado, y lo tomamos por fe, Señor. Si hoy en esta mañana alguno de mis hermanos, Señor, o cada uno de nosotros, Señor, tú sabes nuestros corazones, lo que nos pesa, lo que nos duele, lo que no hemos podido arreglar por nuestra cuenta, lo que se nos hace imposible y lo intentamos y no funciona, y intentamos salir de ahí y no pasa nada. Señor, yo en esta mañana quiero clamar para que tu Espíritu Santo pueda tocar los corazones y las mentes y los cuerpos de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que estamos aquí, Señor, y podamos ver tu obra en nuestras vidas, Señor, aún con miedo, aún con inseguridades, pero que podamos creerte que tú hoy nos estás diciendo, ¿quieres ser sano? Y aunque a veces nosotros tengamos miedo y no sepamos cómo decirlo, también declaras esa palabra de gracia sobre tu vida. Levántate, toma tu lecho y anda. Señor, te damos gracias por lo que tú haces, Señor amado. Quiero declarar esta palabra sobre la vida de mis hermanos, Padre Celestial, para que en aquellas cosas que a ellos les duelen, Señor amado, tu poder se perfeccione, Señor amado. Que si hay una excusa en la mente, como en la mente de este hombre que decía, pero nadie me ayuda, todavía pensando en lo humano, Señor, que tú derribes toda mentira del enemigo y tú derribes toda fortaleza en las mentes, Señor amado, para que no veamos la imposibilidad nuestra, sino que veamos tu gracia y tu poder actuando en nosotros, Señor. Que tu presencia pueda hacer libre los corazones, que tu presencia pueda inquietar los corazones a declarar perdón, que pueda inquietar los corazones a vivir en santidad. Que tú nos habilites, Señor amado, con tu Espíritu Santo que vive en nosotros, Señor amado. Ya estamos habilitados por el poder de tu Espíritu Santo para decirle no al pecado, para por fe comenzar a actuar en aquello en lo que tú nos estás llamando, Señor amado, para dejar ir el dolor, para reconocer nuestro valor en ti y no esperar a que alguien más nos dé un valor extra, Padre Celestial, sino que el valor que fue definido en la cruz, un valor que se pagó con sangre. En el nombre de Jesús clamo para que tu Espíritu Santo derribe, Señor amado, y destruya toda fortaleza en nuestras vidas que nos paralizan, que nos detienen y nos tienen en un estanque, Señor amado, lleno de enfermedad, Señor. Que tu Espíritu Santo nos inquiete y nos muestre durante la semana cuando te busquemos, Señor amado, que pongas tu palabra delante de nosotros, Señor amado, inquiétanos, Señor amado, para nosotros levantarnos por fe y salir de ese lugar, Señor, porque yo confío en que tú ya comenzaste la buena obra en nosotros, Señor amado, como dice tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos, aunque sienta que quizás jamás ha podido ver un resultado, Señor, en algún área de su vida o en toda su vida, Señor amado, que hoy pueda creerlo, que tú cambias, que tú transformas el carácter, Señor amado, que tú das libertad, Señor amado, del pecado y que tú, Señor amado, sanas heridas por muy profundas que sean. Y también quiero orar para que a todos aquellos, Señor amado, que hemos visto tu proceso en nosotros, Señor, que hemos probado, experimentado esa gracia en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a cuidarlo, Señor. Si volvimos al estanque, Señor, ayúdanos por fe, porque esa palabra ya la recibimos, a limpiarnos las rodillas, a levantarnos y a caminar en obediencia, Señor amado. Y si estamos caminando recién los primeros pasos en lo que tú estás haciendo nuevo en nuestras vidas, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada sobre ti, Señor amado, a confiar en, como dice tu palabra, que tú pones tanto en nosotros el deseo, el querer de hacer las cosas, como también la posibilidad de hacerlo, Señor. Tú pones los buenos anhelos en nuestro corazón para obedecerte y nos das el poder para hacerlo, Señor amado, y confiamos en ti, en el nombre de Jesús, Señor amado, que tú nos seguirás sosteniendo. Danos fuerza, Señor, danos discernimiento para saber qué cosas sacar de nuestras vidas y qué cosas no, qué decisiones tomar, Padre Celestial, Señor amado, en qué lugares andar, en qué lugares ir, Padre Celestial, Señor, cómo buscarte cada día, Señor, aunque nuestra mente se distraiga con otras cosas. Pon ese recordatorio en nuestra mente, Señor, de que nuestra alma te necesita para perseverar, para cultivar eso que tú estás haciendo en nuestras vidas y no desecharlo, Señor amado, sino que poder multiplicarlo, poder trabajarlo, poder ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor, sabiendo que lo que tenemos es algo precioso, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Celestial, yo quiero agradecerte, Señor, adorarte, Padre Celestial, Señor amado, y que esta palabra, Señor, pedirte que tú la pongas en nuestro corazón como un sello, Señor amado, como una imprenta, Señor, que no lo olvidemos, Señor, cuando vengan más adelante otras dificultades y pensamos que no hay salida, bueno, que esta palabra venga a nuestra mente y nos diga sí, sí, porque yo te veo, dice el Señor, yo te veo, yo te voy a sanar, confía en mí.
Y que cuando tú nos sanes, pues apliquemos toda la responsabilidad que nos toca, Señor amado, para honrarte, adorarte y glorificarte por aquello que has hecho, Señor. Que nuestra adoración no sea solo de palabras, Señor, aunque los tiempos con música son preciosos, Señor amado, pero nuestra adoración no son solo momentos, es cómo vivimos nuestra vida, cómo administramos la vida que nos has dado, la vida nueva que nos has dado, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, dejo todo esto en tus manos, Señor. Te doy la gloria y la honra, Señor. Y te doy gracias por cada uno de mis hermanos que ha podido recibir esta palabra, Señor amado, así como la pusiste en mi corazón también, Señor. Te doy gracias porque no te rindes con nosotros, Señor, porque no eres indiferente a nuestro dolor, a nuestras luchas fallidas, Señor. Tú nos ves, Señor. Te doy gracias porque nos levantas, nos limpias, nos sostienes, Señor, y nos recuerdas una y otra vez cómo debemos perseverar para agradarte y para estar a cuentas contigo, porque ahí nuestro corazón está en paz realmente, Señor, cuando estamos a cuentas contigo, Señor. En el nombre glorioso de Jesús dejo todo esto en tus manos. Amén. Amén, hermanos.